Muy buenos días para todos. Sean todos bienvenidos a nuestra conferencia número 15 de este año. Ya es la penúltima dentro del programa Exportar si es posible. Antes que todo, vamos a darles el agradecimiento a nuestros aliados académicos, la Maestría de la Economía Internacional de la UCB, el Instituto Universitario de la Frontera del Táchira YUFROM, Universidad Metropolitana, a nuestras cámaras regionales, Cámara Industrial del Estado de Aragua, Cámara de Comercio de La Guaira, Cámara Industrial del Estado Lara, Cámara de Industriales del Estado Zulia, Cámara de Comercio Puerto Libre y Producción del Estado Nueva Esparta, a nuestras cámaras sectoriales, Cámara del Calzado, Cámara Venezolana de la Industria del Vestido, la Asociación de Industriales Metalúrgicos y Minería de Venezuela, Cámara Venezolana del Envase, Cámara Industrial Venezolana de Especies Alcohólicas, Cámara Venezolana de la Construcción, Cámara Venezolana de Industria Farmacéutica, Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos, Asociación Venezolana de Industrias Plásticas, Asociación Nacional de Industriales de Quesos, Cámara de Fabricantes Venezolanos y Productos de Autopartes, Asociación de Productores de Camarones del Occidente. A nuestras cámaras binacionales, Cámara Venezolano-Canadiense, Cámara de Comercio Industrial Venezolano-Brasilera, Cámara Venezolano-Colombiana, Cámara Venezolano-Británica de Comercio, Cámara Venezolana de Comercio, Industria y Agricultura Venezolano-Francesa, Cámara de Comercio e Industria Venezolano-Alemana, Cámara de Comercio Venezolano Americana de Nancham, Cámara Venezolana Española de Industria y Comercio, Cámara de Comercio Venezolana Italiana y la Federación del Espacio Económico Europeo. Y de último, pero no menos importante, a nuestros patrocinantes y los que hacen este programa posible: Geolink SF, Bresan Aduanas, Comercialización SAEC, Chip Lily, Casa Franceschi, Taurel, Defisa, Anova, Benembarques, MGL Global, DHL y Banco Mercantil. Ahora sí, sin más dilación, vamos a darle la bienvenida al ingeniero Joel Segura, quien es presidente de la Cámara de Industriales del Estado Lara. Bienvenido, ingeniero, y gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. De verdad muy honrado de estar aquí con ustedes conversando y compartiendo un poco. Bueno, les comento, la Cámara de Industriales del Estado Lara es una cámara que está cumpliendo este año 70 años de su creación. Fue creada el 3 de octubre de 1952 y es una cámara bastante activa, a pesar de que, bueno, el Estado Lara no es que se caracteriza por ser un estado muy industrial, pero se intenta. Aquí hay una zona bastante agrícola, lo que nos lleva a hacer que la agroindustria sea una de las cosas más importantes. En el marco de este 70 aniversario, este año, buscamos hacer actividades que ayudaran un poco, uno, a integrar voluntades, como decimos nosotros aquí, integrar las voluntades de todos los sectores de la sociedad. Y la otra, bueno, tratar de levantar el ánimo en los industriales, en los empresarios venezolanos, hacerles ver que aquí en Venezuela es posible funcionar, que todavía hay muchísimas oportunidades a pesar de los problemas que puedan existir. Esta semana que pasó hicimos un evento bastante interesante que se llamó Expo Silara 2022, donde se mostraron muchas de las empresas que aquí actúan ofreciendo sus productos, industrias, comercios, servicios, empresas de servicios. Unimos a las universidades, le dimos la oportunidad que mostraran pues qué tiene cada una de las universidades, y además montamos 3 eventos paralelos a la Expo, que fueron el primero, una cumbre llamada Venezuela en Perspectiva, donde estuvo el economista José Manuel Puente, estuvo Ramón Goyo por la ABEX y el señor Carlos Fernández por Fedecámaras. En ella, bueno, se habló un poco de lo que es la economía en el país. Luego Ramón explicó la posibilidad de exportar en Venezuela, exportar si es posible, como es su eslogan que ha ido moviendo por todo el país para tratar de hacerle ver a la gente que sí es posible exportar, que sí es posible crear una economía que nos permita mantenernos activos en nuestra actividad empresarial. Y por último, Carlos Fernández mostró en su ponencia, habló de lo que son las líneas que Fedecámaras colocó en su última asamblea para comenzar un debate de cómo hacer un programa de país. Fue bastante interesante, muy nutrido, la gente participó y se llevó ese gusanito de que en Venezuela, bueno, lo que hay es que trabajar, hay que intentar funcionar.
Luego tuvimos un intercambio con todos los líderes empresariales del país. Estuvo el presidente con Industria, Luigi Picela, Tiziana Polecel de Concecomercio, el mismo Carlos Fernández, Adán Celis, Caposolo y mi persona. Y estuvimos compartiendo con las personas presentes allí las diferentes actividades que se pueden hacer, qué se está haciendo para que la actividad industrial y empresarial funcione, qué están haciendo los gremios en sus intercambios con el Ejecutivo. Y eso, bueno, llenó, a la gente le llenó igual, lo puso como diciendo, bueno, entonces sí es posible, sí se están haciendo cosas para ello. Y cerramos con un evento bastante interesante que fue una jornada de gerencia empresarial donde se habló de todo, pues se habló de gerencia, de metaverso, de finanzas en las empresas. Fue realmente maravilloso, fue un día espectacular, la gente lo pasó muy bien con los ponentes que tuvimos que fueron de alto calibre y cerramos con una charla de Eduardo Rodríguez Choliti que realmente eso fue como dicen la guinda. La gente se fue muy, pero muy esperanzada. Esa charla de Eduardo tocó la fibra de los que participaron en la ponencia, que es realmente lo que queríamos, tocar esa fibra del venezolano para que despierte y vea que aquí se puede hacer. Por otro lado, les puedo decir, bueno, en la Expo participaron más de 100 empresas, que en este momento es bastante bueno. Se dieron a conocer empresas que nadie sabía que existían y hubo muchísimo intercambio. Al final del día quisimos, digamos, premiar lo que para nosotros es el futuro, que es la academia. Y nosotros dentro de este 70 aniversario creamos un premio a la innovación y creatividad. Y llamamos a todas las universidades para que los estudiantes de los 2 últimos semestres colocaran allí sus tesis de grado, su programa para graduarse, lo que presentaron. Y bueno, mira, inclusive hubo hasta un empate, pues dimos 3 premios y salieron muchísimos trabajos, los muchachos esperanzados, nosotros tratando de llevarle a ellos un mensaje de que en Venezuela es posible, que los necesitamos aquí, que aquí se valora su trabajo. Fue una experiencia muy, muy agradable y bueno, creo que el objetivo en general pues de este evento conjunto que hubo este fin de semana fue logrado. Logramos despertar la fibra de los empresarios, logramos hacerle ver a los estudiantes que se están graduando que aquí en Venezuela sí es posible, que aquí en Venezuela nos necesitamos y que Venezuela necesita el concurso de todos para seguir adelante. En el marco bueno, de lo de exportar si es posible, quiero darles algunos ejemplos de nuestra región que aunque no es de alta manufactura, por lo que les dije, porque aquí hay mucha agroindustria y se trabaja mucho en alimentos, pero bueno, hay empresas conexas que ayudan a estas empresas de alimentos a que puedan fabricar sus productos con altos niveles de productividad y todo ello. Entonces, pues, voy a darles 3 ejemplos que creo que los pueden ayudar a entender que en Venezuela exportar sí es posible. Aquí en la zona se han hecho exportaciones de productos que la gente no se imagina, servicios que la gente no se imagina que aquí en Venezuela se pueden hacer. Yo les voy a dar un ejemplo. Aquí hubo una empresa que estuvo un tiempo exportando, no sé si lo está haciendo ahorita, pero lo exportó por mucho tiempo. Oreja de cochino, que era un snack para las mascotas. Eso, yo creo que en Venezuela nadie se imagina que eso se exporta y que se exporta desde aquí y se exporta para países del primer mundo. Nosotros a veces vamos a Estados Unidos, a otros países a comprar eso y eso se hacía aquí, en Barquisimeto, aquí en la zona industrial, una empresa pequeñita que hacía eso. Les voy a poner el ejemplo, por ejemplo, el ejemplo personal. Nosotros tenemos una empresa que exportamos servicios de ingeniería, proyectos, llave en mano de automatización y control de procesos. Y eso lo hemos hecho en todos los continentes de la Tierra. Pues no digamos que en muchísimos países, pero en cada continente hay algo que nosotros hicimos. Y eso se hace aquí en Barquisimeto. Y exportamos el IPC, el proyecto llave en mano, se hace total. Cuando les digo eso es porque nosotros tenemos que buscar los nichos, tenemos que buscar en dónde podemos ser competitivos
y en tratar de entrar allí. Aquí hay talento, en Venezuela hay mucho, pero mucho que ofrecer para el mundo. Y yo los invito a que lo hagan. Tienen que hacerlo. Tenemos que hacer un gran esfuerzo para salvar nuestro país y buscar que flotemos todos porque el país es de todos y tenemos que luchar todos por él. Muchísimas gracias, ingeniero. Desde AVEX le agradecemos no solamente la invitación al evento, que como usted dice, estuvo maravilloso, sino por todos los esfuerzos que hace la Cámara por el desarrollo de la industria en el estado Lara. Ahora Muchísimas. le damos la bienvenida al ingeniero José Benatar, quien va a ser el ponente de hoy. Él es ingeniero electrónico graduado en la Universidad Simón Bolívar, director de Taurel, director de Z Naviera, expresidente y director actual de la Asociación Naviera de Venezuela y director de la Asociación Logística de Venezuela. Muchísimas gracias, señor Benatar, por estar con nosotros. Y bueno, el público es todo suyo. Bienvenido. Dale, muchas gracias, Wilson. Muchas gracias a Avex por esta invitación, que la verdad es un orgullo poder presentarme ante este público. Muchas gracias a Ramón Goyo, con quien he tenido el gusto de trabajar varias veces y encontrarnos en diferentes foros y en diferentes reuniones con las entes nacionales. Y a muchas otras personas que me ayudaron a esta presentación, principalmente personas, el presidente de la ALB, el ingeniero Eduardo Prasel, personal de la Asociación Naviera de Venezuela, colegas navieros, y bueno, varias personas, Emilia Peraza de Taurel, que me ayudó con las correcciones. Y bueno, quisiera ver si pasamos de una vez a la presentación para yo tratar de poner mi guía en orden. ¿Procedo? Sí, seguro. Sí. Bueno, la presentación que me pidieron hacer es esta: el transporte marítimo en Venezuela y los puertos venezolanos. Obviamente, esto es material no solo para una charla, sino para varias charlas, incluso para una carrera universitaria completa. Es mucha información. Yo no voy a pretender dar una clase magistral sobre el tema. Voy a tratar de contarles un poco cómo se ha venido desarrollando estas actividades desde el principio de la colonia hasta nuestros días y presentar un poco los hitos o las acciones correctivas que debemos hacer para atraer a las líneas navieras, que es lo que a ustedes principalmente les interesa. Las líneas navieras son para los puertos venezolanos, son sus clientes. Y eso es una cuestión que no ha sido fácil hacer entender a nuestras autoridades y que competimos con otros puertos de la zona. Y si no nos convertimos en puertos eficientes, pues va a ser muy difícil aumentar la oferta de líneas aquí a Venezuela. Pero bueno, dicho esto, voy a empezar con la presentación. Lo estoy dividiendo en 5 partes, facilitas, algo de historia, un poco de la historia de las líneas navieras venezolanas, que son los puertos hoy, acciones correctivas necesarias, y de último, un punto que para mí es el primordial dentro de las acciones correctivas necesarias, los costos portuarios. Ok. Un poquito de historia que mucha gente ya lo conocerá y como dije antes, no pretendo dar una clase ni las fechas y a lo mejor el hilo de tiempo no es exactamente el más correcto, pero para echar un poquito el cuento, desde la llegada de Colón, la única manera de entregar mercancías a aquellos pequeños pueblos que se estaban formando en la costa venezolana era a través de embarcaderos. ¿Qué es un embarcadero? Pues es simplemente el barco con la mercancía se fondea fuera del pueblo o fuera de la costa y con pequeñas barcazas se traía la carga a muelle o la carga a la costa para entregar a los poblados. Los primeros embarcaderos que hubo en Venezuela fueron en Coro y Borburata. Para esas épocas, el negocio pirata estaba muy en boga
y muy regularmente tanto piratas de principalmente Francia y otras naciones reventaban esas pequeñas construcciones de embarcaderos. Por lo cual, muchas veces no, por lo cual se fueron moviendo, se fueron creando puertos y embarcaderos en otras partes del país, buscando mayor protección y buscando, bueno, el crecimiento de la población en esa zona. El primer puerto verdadero que conocemos es en la Vela de Coro, que sí era un puerto donde el barco se acercaba y descargaba directamente a muelle sin tener que usar las barcazas. Pero como dije antes, ese puerto también fue atacado por piratas y fue desaparecido. En el transcurso del tiempo fueron apareciendo otros embarcaderos y se fueron convirtiendo en puertos, tanto en Caraballeda como en La Guaira. El de Caraballeda fue el primero, pero posteriormente se mudó a La Guaira por la cercanía con la ciudad de Caracas. Para La Guaira, para el siglo XVI, en La Guaira se movía casi el 60% de todas las importaciones de Venezuela. Por ello, en 1885 se ordenó, se firmó un contrato para la mejora del puerto de La Guaira, la construcción y conservación del puerto. Este proyecto finalizó después de muchos retrasos, con muchos problemas, incluso de corrupción y problemas de retrasos. Incluso la calidad del trabajo no fue muy bueno y terminó en un litigio legal con la compañía que había llevado a cabo el trabajo. La compañía que, por cierto, era la misma que había hecho el ferrocarril para La Guaira, para Caracas, perdón. Posteriormente, o siguiendo más o menos en una línea de tiempo, el fondeadero, el puerto, se desarrolla el puerto de Puerto Cabello, era el que mejor ofrecía seguridad por su tipo de ensenada y que, bueno, como saben, se ha convertido en el principal puerto del país. Un punto interesante es para 100 años luego del descubrimiento, para 1592, la actividad textil y agrícola en el occidente del país era muy importante y llevaría a la construcción de un primer puerto en el sur del lago que se llamó San Antonio de Gibraltar. Ese puerto llegó a ser el tercer puerto en importancia en Nueva Granada, después del de Cartagena y del de Panamá. Como dije antes, eso basado en toda la actividad agrícola de Mérida y la Grita. También desaparece por los ataques de piratas y unos fenómenos naturales que lo afectaron. Eso llevó a que para finales del siglo XVI los maravinos establecieran en la provincia de Nueva Zamora, llamada la Barra de Maracaibo, para defender los centros productivos y el puerto. Y así se fue desarrollando el puerto de Maracaibo, que hoy en día también es uno de los más importantes. Un comentario de la presentación. Yo no voy a comentar sobre terminales petroleros o puertos petroleros, porque eso sí realmente es tema, no es tema que domino, ni es tema que creo que en la parte de AVIX sea su mayor interés. Por lo tanto, ese tipo de negocios no los voy a comentar. Finalmente, con este asunto de la historia, un poquito de los puertos, cómo se fueron desarrollando. Para el siglo XVII, los crecientes cultivos de hortaliza, maíz y cacao en la zona oriental del país hacen surgir el puerto de Cumaná como un importante suplidor de alimentos para las islas del Caribe, llegando a ser el primer puerto para ellas, muy importante para su subsistencia, incluso para llevar el ganado. Y para finales del siglo XIX es un puerto
notable para Estados Unidos y Europa en lo que respecta a cueros y café. Para hablar un poquito ya más de la era moderna, para el siglo XIX, con el general López Contreras organizando el gobierno de una manera más moderna a nivel nacional, estableció la Administración Aduanera Nacional y dentro de ella se formó un servicio que se llamaba el Servicio Portuario Central, el cual manejaba los puertos a nivel nacional con relativa eficiencia para la época. Pero el crecimiento de la actividad generó que se decidiera la creación en la época ya moderna, en la época de la democracia, a un instituto llamado el Instituto Nacional de Puertos, INP, que se separó del Ministerio de Hacienda y se concentró en lo que era el servicio portuario a nivel nacional. El Instituto Nacional de Puertos, al principio, pues, por lo que comentan o porque llegamos a saber, pues, pudo trabajar de una manera más o menos decente en el principio de su creación, pero con la bonanza petrolera, la cantidad de carga fue imposible manejarla bajo la estructura que llevaba el Instituto Nacional de Puertos. Además, ya se estaba degenerando el tema de los sindicatos dentro del puerto que hacían una operación sumamente ineficiente. En los años 70 se llegaron por la cantidad de barcos y la cantidad de carga que estaba llegando, se generó una época de alta congestión. En aquella época llegamos a tener hasta 30 barcos esperando en la rada de La Guaira y en la rada de Puerto Cabello. Eso obligó al Instituto de Puertos, cosa que hoy en día sería impensable, a ordenar a los barcos a desviarse a otros puertos del país y descargar en esos puertos, con los conseguidos costos que implicaba que la carga después se tenía que mover por tierra hacia los puertos o hacia las ciudades que eran a la cual estaba destinada la carga. Un comentario sobre la parte técnica, sobre todo en La Guaira, para aquella época, incluso antes del INP y durante el INP. En La Guaira existieron unas grúas que se llamaban las grúas de Pérez Jiménez, por lo menos así las llamábamos cuando yo empecé a trabajar en este negocio. Estas eran unas grúas bastante modernas para la época y se podía descargar desde el barco que estaba pegado a los almacenes y la grúa estaba entre el costado de muelle y el almacén, y las grúas permitían descargar directo del barco, giraban 180 grados y descargar entre dos almacenes, con lo cual la carga se movía muy rápidamente bajo techo. E incluso, si era una carga que no necesitaba ir bajo techo, se descargaba sobre el techo del almacén que tenía una rampa y luego se podía movilizar hasta afuera o hasta otras zonas del puerto. Esa era una operación bien eficiente para aquella época. Además de estas grúas, también más adelante, con algunos desarrollos que se hicieron en La Guaira, se instalaron lo que llamaban las grúas portuguesas. Eran unas grúas bastante grandes, bastante poderosas para aquella época, principalmente destinadas a descargar carga general. Estaba empezando a entrar la operación de contenedores para esa época que se instalaron. Eran bastante importantes, bastante eficientes. Incluso se podía trabajar en tándem. Recuerdo más de una operación que entre dos grúas se ocupaban de descargar o una carga o un contenedor que venía muy sobrepesado, entre dos operadores coordinados desde tierra por los gangway que se llamaban, por los guiadores a las personas que manejaban la grúa, y entre los dos hacían esa descarga. Una operación bastante interesante
quizás hoy en día se consideraría muy insegura. Bueno, para seguir con el tema del desarrollo y el INP, la operación del INP se fue degradando bastante, de tanto así que los obreros o las cuadrillas del propio INP casi no trabajaban el barco, casi se limitaban a ver lo que hacían unas cuadrillas contratadas por las líneas o por los agentes navieros para que en teoría nada más destaparan las bodegas, pero que finalmente terminaron realizando toda la operación de descarga del buque. Esta forma de trabajar colapsó, se llegó a situaciones muy complicadas, tanto así que el gobierno nacional reconoció que había que sustituir al Instituto Nacional de Puerto, había que trabajar de otra manera. Desde la Asociación Naviera de Venezuela, con el capitán Marcelo Antonorsi a la cabeza, se hizo un trabajo a nivel nacional con gobierno y las asociaciones privadas, FEDECámara, Consecomercio, para lograr que se cerrara el INP y se privatizara lo que la operación portuaria, por lo menos. No se pretendía mover, no se pretendía privatizar la propiedad del puerto, pero sí la operación. Ok, en aquel momento, esa nueva forma de trabajar, que aunque no era la ideal, o sea, la forma original que nosotros quisimos con la privatización de operaciones era otorgar a una sola compañía la operación de todo el puerto. Lamentablemente, las gobernaciones estadales de aquella época no lo aceptaron y nos dividieron el puerto en pequeñas parcelas, donde diferentes operadores teníamos diferentes áreas de trabajo y de almacén y diferentes nuestras propias maquinarias y nuestros propios equipos de carga y descarga. Eso en realidad era mejor que la operación anterior, pero tampoco era muy eficiente, tenía varios problemas, sobre todo porque al tener varias parcelas dentro de los puertos, implicaba que un barco, si estaban trabajando 4 barcos diferentes en ese momento en el puerto, cada barco tenía que dirigir su carga a la parcela que le correspondía. Eso generaba un tráfico interno dentro del puerto que realmente no tenía mucho sentido y generaba un tráfico interno innecesario. Hablando un poquito de volúmenes, para 2006 Venezuela movía 1.400.000 TEUs. Para 2022 estamos estimando cerrar en apenas 240.000. En 2006 Puerto Cabello solamente él movió 840.000 TEUs, entrando entre los 120 puertos más importantes del mundo. Para 2009, el gobierno nacional decide la estatización de las operaciones portuarias y crea la figura de bolipuertos. Bolipuerto toma la operación portuaria, toma los almacenes y es más o menos la función como trabajamos hoy en día hasta el sol de hoy. Un poquito, unos números interesantes. En 1999, que atendíamos 2.500 buques en Puerto Cabello, de los cuales 1.300 eran portacontenedores, hoy en día caemos en 2021 a 337 buques y, como dije antes, estimamos descargar unos 240.000 TEOs a nivel nacional. En estos 15 años, del 2000 a 2021, la actividad portuaria cayó en entre unos 75 y un 80%. Trajo como consecuencia la desaparición del congestionamiento portuario, que en lugar de haber desaparecido por la mejora de la eficiencia, desapareció
por la caída de los volúmenes. Lamentablemente en Venezuela hemos privilegiado el modelo de gestión más que el modelo que eficiencie las operaciones. Los prestadores de servicio han tenido que manejar la situación entre gobierno y regiones para volver a la capital en 2009, en medio de opiniones sobre las ventajas de la descentralización y la recentralización, sin poner atención a la prestación de servicios que, como sucede en otros países, está en manos del sector privado de manera exitosa, especialmente en la región, resaltan Colombia y Panamá. En pocas palabras, debemos promover la inversión privada introduciendo condiciones que garanticen la sostenibilidad de la operación. En palabras del capitán Marcel Antonolzi, en 1988, dijo: el futuro nos exige un comercio y un transporte internacionales ágiles y vigorosos. Corresponde a Puerto Cabello tomar el estandarte y colocarse frente a ese vital requerimiento nacional. Un comentario al margen: además de los puertos que conocemos en manos de Bolipuerto, existe el puerto de Guaranao y el de Cumaná, los cuales no están en manos de Bolipuerto, están en manos de las gobernaciones estadales, y tiene algunas diferencias con Bolipuerto, no muy importantes, pero sí permiten cierta flexibilidad en cuestiones de tarifas y cuestiones de operaciones privadas. Menciono esto sobre todo por el puerto de Guaranao, que está ejerciendo su función de puerto competitivo y está compitiendo por aquellos barcos que están tocando Maracaibo fuertemente. Todavía no se puede decir que ha ganado la batalla, pero sabemos que está en esa batalla. Un poquito sobre las líneas navieras venezolanas. Bueno, por supuesto, la famosa Compañía Anónima Venezolana de Navegación, que vivió desde el 71 al 94, fue una naviera del Estado importante para aquella época, comparada con otras navieras de esa época. Llegó a tener 18 buques, cubría todas las rutas importantes del mundo, tenía oficinas en todas las ciudades y puertos más importantes del mundo. Lamentablemente, digo yo lamentablemente, porque las consecuencias finales fueron al contrario. Mucho del éxito de la CABN se basaba en la Ley de Protección de la Marina Mercante que existía para aquella época. Esa ley, en pocas palabras, obligaba a que todo carga que tuviera algún tipo de beneficio, sea beneficio cambiario, sea beneficio de exoneración de aduana, o que fuera para el Estado, debía ser transportada en línea de bandera venezolana. Eso no impedía que otras líneas vinieran trayendo carga que no tenían ese tipo de protección. Pero esa forma de operar terminó siendo, como dice, contraproducente. Primero, porque otros países también tenían países también generaron su propia ley de protección de la marina mercante y se estaban quitando la carga entre ellos. Y se generó un mundo oscuro del llamado los waivers. Los waivers eran un permiso que aquellas líneas de bandera no venezolana obtenían para traer la carga protegida. Todas esas situaciones también fueron produciendo que la venezolana de navegación fuera cada vez menos productiva. Terminó cerrando, como dije, en 1994, pero durante el transcurso del tiempo, durante el transcurso de la existencia de la venezolana y más allá, también surgieron otras líneas navieras de bandera venezolana.
Se mencionó principalmente el Naviera Orinoco, Bencaribe, Traspapel, Maragua, Navimerca, Conaven, unos barcos que hacían cabotaje como el Tijereto, el Santa Paula. Eso realmente fue un grupo de personas admirables que se lanzaron a la aventura de transporte de carga vía marítima. Hoy en día es casi imposible pensar en una naviera venezolana considerando, o una naviera de mediano tamaño, considerando que salir a competir con los gigantes que hay hoy en día. Pero para aquella época, esas navieras llevaron la bandera venezolana a todos los lugares, a rincones del mundo con mucho orgullo, y se hacían, como digo, operaciones interesantes. Comentan esa naviera Orinoco que dije, no solo era para carga para Venezuela, también transportaba carga desde África, norte de Europa, Estados Unidos, viajaba por todo el mundo. Igualmente las otras líneas también hacían mucho manejo de cargo, pero principalmente intraamérica. Un punto que me gustaría comentar como agente naviero que soy, o que somos en Taurel, y nuestros colegas de la Asociación Naviera, como agentes navieros que somos, cuando desaparece la Ley de Protección de la Marina Mercante y el Instituto Nacional de Puertos, nosotros, los agentes navieros, nos lanzamos al mundo a vender Venezuela, nos lanzamos al mundo a decir las ventajas de cómo estaban operando los puertos y las posibilidades que habían para venir a Venezuela bajo las nuevas situaciones, bajo las nuevas formas de operar sin INP y sin la ley de protección. Realmente fue un trabajo muy interesante. En aquel momento logramos atraer a las principales navieras globales, es decir, para aquel movimiento fue que empezó a entrar Maersk, CMA, la misma SIM, aquellas líneas que hoy en día fueron atraídas por ese cambio de paradigma, ese cambio de forma de trabajar en los puertos de Venezuela. Para comentar un poquito los puertos venezolanos hoy en día, como ven, bueno, no voy a entrar en detalle, como ven, estamos hoy en día en la cantidad de toques más o menos a la mitad de lo que estábamos en 1998, después de subir a récords, como mencioné. Hemos rebajado y los últimos años, gracias al empeño o a la mejora que estamos teniendo internamente, están repuntando otra vez los toques de buques. Esto es una estadística que valga la pena mencionar. Estas son estadísticas que no tienen ningún rigor, son estadísticas que hacemos internamente entre varios colegas. Oficialmente no existen estadísticas y las generamos nosotros internamente vía la ALB, la Asociación de Logística de Venezuela, y internamente entre colegas de la asociación. Hoy estamos viendo que en lo que son toques de buques, La Guaira se lleva el 44%, buques portacontenedores, perdón. La Guaira se lleva 44%, Puerto Cabello 40%, Guamache el 7%, Guanta 6%, Maracaibo 2% y Guaranao 1%. Eso es en lo que va del año, sumado en lo que va de este año. En lo que respecta a contenedores, solamente tenemos una estadística igual, nada más con rigor propio, con nuestros propios cálculos, con las propias cifras de lo que llevamos movido en este año. Hay un incremento de un 8% entre los toques entre 2022 y 2021. Igual hay un incremento más o menos también de un 8 o un 10% en los contenedores. Eso es lo que nosotros estimamos internamente. En movimiento portuario, pues nuevamente, si tomamos un promedio
de los toques que se hacían entre el 2018 al 2021 contra los toques del 2006 al 2008, somos el 14% de la anterior época. Por eso no me canso de decir que más adelante vamos a ver las cosas que tenemos que corregir. En cuanto se corrija o tan pronto logramos corregir, pues nosotros, los agentes navieros, somos los primeros en que vamos a salir a vender las ventajas de nuestros puertos para recuperar los volúmenes y la conectividad de las rutas marítimas venezolanas. Estos son unos gráficos que se calculan a partir de 6 componentes. Son los toques semanales, capacidad total de teos manejados, servicios prestados por líneas navieras regulares desde y hacia el país, cuáles líneas, cantidad de líneas navieras que prestan esos servicios, tamaño promedio de los buques y países conectados mediante servicios directos. Como ven, desde 2006 a la actualidad, nuestros 4 puertos han caído drásticamente, mientras que lo que son Cartagena y Santos han crecido a niveles importantes. No tanto, bueno, como ven, el principal puerto mundial en conectividad es Shanghái, luego Singapur, Pusan, pero tanto como Cartagena como Santos están a niveles de lo que eran, por ejemplo, Barcelona hace unos años. El índice de desempeño logístico, bueno, eso es no es solamente los puertos, los puertos tienen algo que ver en este cálculo, pero está basado en aduana, infraestructura, despachos internacionales, competencia, trazabilidad, puntualidad, etc. Para Venezuela, este gráfico, perdón, esta escala va de 2007 a 2018, es lo que hemos conseguido, y lamentablemente en ese periodo caímos del puesto 69 al puesto 142. Como ven, bueno, el país de mejor desempeño logístico casi siempre es Alemania, compitiendo con Singapur, y lo que es en América compite Chile y Panamá. Comentando un poquito de qué son los puertos venezolanos hoy. En movimientos hacemos 8, en Puerto Cabello se hacen unos 8 contenedores hora por bodega, en La Guaira unos 16 contenedores hora por bodega, en Kingston, que es el puerto principal de transbordo hacia Venezuela, se hacen 23 por hora bodega, llegando a veces hasta 30. Es importante mencionar el caso del puerto de La Guaira, que se me olvidó decirlo anteriormente. Es indudable que la construcción de la terminal de contenedores ha sido un éxito. En principio hubieron varios problemas, no era tan eficiente, pero podemos reconocer que hoy en día se llegan a eso, a 16, 17 o 18 contenedores hora, lo cual es sumamente bueno, muy competitivo y necesario, que ojalá pudiéramos hacer terminales similares, sobre todo en Puerto Cabello, para poder competir con los otros puertos de alrededor de nosotros. Algunos temas que vale la pena mencionar, que solamente entre el tiempo que se toma el barco en las inspecciones antes y salir, en el atraque y en el zarpe, se pierden unas 8 horas que no se trabajan. Lamentablemente, muchos de los puertos o en muy pocas oportunidades se permiten atraques o zarpes en horas nocturnas. O sea que si estamos limitados a las horas diurnas y además se pierden 8 horas, el tiempo que dura el barco en nuestros puertos venezolanos es ostensiblemente mayor que lo usual en otros puertos del Caribe. Repito, van a ver más adelante el tema de costo, pero incluso en tema de operatividad, el puerto es lo mismo, es un negocio como son sus compañías. Ustedes brindan un producto o un servicio y tienen que salir a competir con entes internacionales.
Los puertos tienen que hacer lo mismo. Nosotros estamos compitiendo con nuestros puertos alrededor de la región del Caribe. Para una línea naviera, siempre va a preferir ahí un puerto que es más eficiente porque va a estar menos tiempo, y hoy en día, o siempre cualquier barco, lo mínimo que cuesta un barco pequeño son 5, 8 mil dólares la hora, llegando en las épocas graves que acabamos de ver con la problema de contenedores y el COVID, con el incremento del costo de los fletes, llegaron a costar hasta 20.000. Obviamente un armador prefiere ir a un sitio más eficiente porque le cuesta mucho tener el barco parado. El clásico lema, barco parado no gana flete. Es obvio y es de cajón. Igualmente, no solo si tiene que venir a puertos donde son eficientes, pues no va a mandar su mejor barco, que es el que más le cuesta. Va a mandar el barco regularcito o el que menos le cuesta para perder menos dinero mientras está sin operar. Bueno, una buena noticia que les quiero compartir hoy. La línea Simline, la cual representamos nosotros en Taurel desde hace 25 años, gracias al esfuerzo, o sea, nosotros en Taurel y en Sim Venezuela tenemos tiempo insistiéndoles en que el servicio debe ser más regular y que debe tener un mejor control por la propia línea naviera. Finalmente, hoy, casualmente, está entrando en La Guaira el primer toque de la motonave Aquila. Esta motonave Aquila es manejada directamente por SIM, no es un feeder, es contratada por SIM y tiene el itinerario de 2 toques mensuales, tanto en La Guaira y en Puerto Cabello, con días fijos. Se está estimando los toques cuando entren en forma regular, el sábado en La Guaira y el lunes en Puerto Cabello. Esperamos realmente con este servicio ayudarlos a ustedes a poder llevar sus cargas a todas las regiones del mundo desde nuestros puertos de transbordo, tanto en Jamaica como en Panamá. Entrando un poquito en las acciones correctivas necesarias, vale la pena decir que lo tengo que exponer, pero lo hemos hecho en diferentes foros, en diferentes reuniones con las autoridades competentes del asunto, insistiendo nuevamente en lo que le acabo de decir. Si queremos que haya mejor servicio y que ustedes tengan mejores opciones y más opciones para poder embarcar su carga, pues los puertos se tienen que acometer una tarea de mejoras para poder competir con los puertos que que están cerca de nosotros en el área del Caribe o Centroamérica. Puntos a mejorar. El primero que menciono es el cut-off time. Ese es básicamente con ustedes, con los exportadores, le pedimos la colaboración de cumplir con el cut-off time. El cut-off time es el tiempo, generalmente son 24 horas que necesitamos tener la carga lista dentro del puerto para poder hacer los planos de la carga de los buques con tiempo y que no se generen cambios durante las operaciones que terminan generando retrasos y estadía adicional en muelle. Como le comenté antes, en Venezuela no deberíamos perder tiempo porque el tiempo en muelle es costoso y el tiempo que perdemos por no poder salir durante la noche nos cuesta dinero a las líneas. Por eso le pedimos su colaboración para que se cumpla esa cut-off time. Por la parte de las autoridades, le hemos mencionado que necesitamos que el puerto cumpla con los acuerdos o las solicitudes que hemos hecho de no entregar las cargas sin liberarse de las líneas. Esto ha sido en un momento verdaderamente grave. Muchas cargas se estaban liberando a personas que no habían pagado la mercancía en origen. Es decir, el consignatario en Venezuela no tenía en sus manos el BL original y a pesar de eso, las autoridades entregaban la carga. Eso terminó en litigios de seguros a nivel de
seguros marítimos con las líneas navieras de montos muy importantes. En algún momento nosotros incluso planteamos un método y un procedimiento de cómo hacer ese seguimiento, pero hasta el sol de hoy no se ha cumplido. Es necesario que los puertos mejoren su maquinaria, aunque sí es verdad, han importado recientemente, han mejorado los equipos, pero lamentablemente lo que se llaman las grúas de tierra en los puertos pequeños son casi inexistentes. Cuando hablo de puertos pequeños, Maracaibo, Guanta, Guamache, Guaranao, no existen grúas de tierra. Solamente hoy en día podemos decir que hay una funcionando en Puerto Cabello, una Godward, que es una grúa que permite una buena eficiencia, y en La Guaira hay 3, pero las 3 están dañadas. Eso hace que, bueno, que los barcos, todos los barcos en Venezuela, si no van para la TEC en La Guaira, tienen que traer sus propias grúas. Y las grúas, como cualquier equipo, a veces se dañan. El que se dañe una grúa genera un problema muy grave si no tienes una grúa de tierra que ayude a terminar la operación de carga-descarga. Otra solicitud que hemos hecho a Bolipuerto es que los EIR, es decir, aquellos documentos que muestran los movimientos, las fechas y horas de la salida y entrada de los equipos, así como su estado físico, no sean entregados con prontitud y que vengan con información certera, porque esta información es la que nos piden las líneas para poder hacer seguimiento de sus contenedores a lo largo de la situación del país. También comentario aparte, viene un poco con la historia al principio, el mal manejo de los contenedores se puede decir que llevó a la quiebra a US Line, la primera línea que manejó contenedores, porque no se percató de los grandes costos que estaba generando de almacenaje de contenedores en los diferentes puertos y las pérdidas por contenedores perdidos que estaba teniendo. Sí, comentario local, también la CABN sufrió de ese daño, de ese mal al final de sus días. Necesitamos que los puertos nos informen periódicamente aquellos estados de cuenta de los pagos que podemos tener pendientes. Lamentablemente no existe una comunicación fluida de los estados de cuenta y generalmente con barco en puerto es que nos enteramos de que hay alguna deuda y que hay que pagarlo urgentemente porque si no el barco no entra o no sale. Eso genera mucho estrés. Sabemos que el barco parado no gana flete y es un estrés generalmente innecesario porque en general siempre terminamos pagando y ir conciliando las cuentas sin mayor problema. Tenemos los pagos que debemos hacer, lo verán más adelante, una cantidad de pagos de casi 20 conceptos diferentes y casi todos los barcos que vienen a Venezuela vienen de puertos cercanos, lo que nos hace un estrés administrativo de poder pagar con tiempo para que los barcos entren a tiempo. Eso pudiera evitarse ya que nosotros como agentes navieros presentamos ante los puertos unas fianzas de fiel cumplimiento, las cuales para eso están, por si acaso algún barco no ha cumplido, pues bueno, el barco debiera salir y se ejecuta la fianza de fiel cumplimiento para que el puerto se resarza de cualquier deuda que finalmente piense que no pudo cobrar. Tenemos el tema de la desinfección, que a nuestro criterio es una operación innecesaria. Hemos conversado con puertos de otras partes del mundo, básicamente aquí en Barcelona, donde yo me encuentro estos días, pues claro, hay una desinfección, pero la desinfección se hace a solicitud del importador o si hay alguna noticia, pero no una desinfección para todos los contenedores. Bueno, las inspecciones subacuáticas que tienen unos costos que se han triplicado. En Maracaibo hay que alquilar la famosa barrera porque el lago de Maracaibo está contaminado y mancha los cascos de los buques, por lo tanto hay que
alquilar una barrera flotante para que no se manche el casco del buque, pero a pesar de que no es culpa del buque, pues el barco es el que tiene que pagar ese alquiler de la barrera. Tenemos mucha diferencia entre cómo se aplican varias normas en el uso de remolcadores. Eso debiera normarse de una forma más clara. Y finalmente, bueno, la retención de zarpe es más o menos lo mismo que comenté antes. En la parte de lo que es ecológico y de dinero, necesitamos que nuestros puertos se digitalicen. Sí, sí es cierto que hoy en día existen varios sistemas o 3 sistemas, el CIUNEA para la aduana, el SCP para bolipuertos y el CINEA para Capitanía e INEA. Aún a pesar de eso, todavía tenemos que entregar gran cantidad de fotocopias físicas a las autoridades y haciendo un cálculo rough, un cálculo promedio, de por cada BL tenemos que entregar entre 7 y 10 copias por cada BL al puerto. Además de listas de carga, declaraciones de carga peligrosa, todo eso en papel, y eso hace que en promedio para barcos contenedores se generan casi 3.000 copias, o sea, 6 resmas de papel usadas para que pueda atracar un barco portacontenedor en nuestros puertos hoy en día. Bueno, y finalmente, lo he mencionado, pero lo quiero recalcar porque esta presentación o estos datos también lo hemos entregado, como mencioné, hasta los ministerios de Economía y de Fomento de la situación de los costos en puertos venezolanos. Como ven, este es un ejemplo de Maracaibo, pero Puerto Cabello y La Guaira no se quedan muy lejos. El mismo buque que en Maracaibo cuesta $59.000, en Kingston o Manzanillo cuesta alrededor de $6.000. Eso es una barbaridad y, como les expliqué antes, cualquier dueño de buque va a preferir ir a un puerto donde cuesta la quinta parte que otro puerto. Y no solo es el costo, sino la cantidad de conceptos. Nosotros pagamos hasta 29 conceptos cuando en Jamaica se paga 7 y en Manzanillo 11 conceptos nada más. Conceptos que se convierten en diferentes pagos. Nosotros tenemos que hacer en 48 horas unos 16 pagos para que el barco entre a puerto. 16 pagos que implican solicitud de la planilla correspondiente, todos los temas de retenciones de impuestos que vienen asociados, transferencias y tiempo de transferencias interbancarias que vienen asociados. Es un estrés administrativo bastante alto que las líneas navieras no lo entienden o les es muy difícil entender porque en casi todos los otros puertos de la región y puertos del mundo, el puerto se entiende como un terminal. O sea, tú vas a un terminal, te entiendes máximo 2 o 3 entes, uno que a lo mejor maneja el puerto, otro la estiba y otro la parte de remolcadores, pero no tienes tal cantidad de entes o tal cantidad de compañías con las que tienes que entenderte. Bueno, eso es más o menos, tenemos casi 3/4 de hora, los que yo le quería comentar. Espero que haya sido útil la presentación. Por supuesto que quedo para cualquier pregunta, cualquier aclaratoria que consideren necesario. Y voy a dejar de compartir pantalla para dejarle en manos de Alex el micrófono. Muchísimas gracias, señor Benatar, por su excelente exposición, de verdad muy interesante y muy ilustrativa. Bueno, de momento no hay ninguna pregunta. Cualquier persona que desee hacerla puede dejarla por el chat o puede levantar la mano y puede intervenir por el micrófono también. Bueno, aquí están felicitándolo, la señora Emilia comenta, muy importante esta lista de recomendaciones que expone el señor José Benatar para llevar las distintas instancias gubernamentales.
Correcto. La ineficiencia de nuestros puertos influye directamente en la competitividad para conquistar mercados internacionales. El señor Arturo Marquina comenta, excelente presentación, muy buena. La señora Diana Castillo, excelente presentación. Todos, bueno, felicitándolo porque de verdad, bueno, ha sido una excelente presentación. Bueno, bueno, muchas gracias. Espero que no se hayan aburrido y que les haya interesado. Y por supuesto quedamos a través de tanto la Asociación Naviera como la Asociación de Logística de Venezuela o directamente de Taurel a su orden para cualquier aclaratoria o cualquier información adicional que requiera. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, muchas gracias a todos los que asistieron, a usted por su excelente presentación, por acompañarnos y a usted y a todo Taburel por siempre acompañarnos en nuestras distintas actividades. Y bueno, nada, los invitamos a estar atentos a nuestras redes sociales, que les vamos a estar la semana que viene anunciando cuál va a ser el último ponente para nuestras conferencias. Los invitamos también a inscribirse en el Diplomado en Comercio Internacional. Ya quedan muy poquitos cupos disponibles. De hecho, el diplomado comienza ya el miércoles que viene. Y bueno, nada, les deseamos a todos una feliz mañana, que estén muy bien, que se cuiden y bueno, atentos que próximamente también va a estar esta conferencia subida a nuestro canal de YouTube. Feliz mañana para todos. Muchísimas gracias. Gracias.